Con esta caída se recogió la gran cantidad de liquidez en la zona de los $103,000. Este era un punto muy importante y de ver recuperaciones fuertes en las próximas horas sería más probable el escenario de que estas caídas fueron solo manipulaciones antes de ver nuevos máximos históricos. También en el corto plazo hay una crisis de liquidez en los bancos comerciales. De ver cómo la Fed tiene que seguir emitiendo dinero de emergencia para satisfacer la demanda de estos bancos podría originar una nueva inyección de liquidez en los mercados. Y estamos cerca de ver un cruce de la muerte en la gráfica de Bitcoin. Y en este ciclo, después de ese cruce, se han visto fuertes subidas. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando el precio de Bitcoin, una temporalidad de 4 horas, vemos cómo rompió este nivel de soporte en la zona de los $107,000 y actualmente está en los mínimos de esta corrección, siendo un total desde máximos históricos de un 18%. En muchos exchanges, el punto más bajo del día de la liquidación histórica el 10 de octubre se encuentra entre la zona de los $104,000 hasta la zona de los $102,000. En esta gráfica estamos recogiendo toda la liquidez que hay por estos niveles en la zona de los $102,500 aproximadamente. A pesar del negativismo que hay en el mercado, me mantengo alcista y creo que para los próximos días o para las próximas semanas vamos a ver un impulso en el precio de Bitcoin que nos lleve hacia estos niveles en torno a la zona de los $130,000. Claro que tengo una invalidación alcista y es en caso de que veamos cierres semanales por debajo de los $99,000. En ese caso, si nos vamos a una gráfica diaria, creo que es más probable ver una corrección mayor y que es posible que ya hayamos iniciado el bear market. Y en caso de que sean correcciones como hemos visto en ciclos anteriores de en torno a un 50 o un 60% de máximos, nos podría llevar hacia zonas en torno a los $60,000. Como he mencionado en otros videos, es poco común que veamos los máximos de ciclo en esta zona con un interés bajísimo en el sector de las criptomonedas y con niveles de sentimiento neutrales. Actualmente nos encontramos en un sentimiento de miedo extremo, evidentemente, y estamos justo en ese nivel de precios en el que Bitcoin tiene que presentar un rebote pronto. En cuanto a Ethereum, vemos que claramente rompió este rango que venía respetando desde agosto. También cerró este nivel de soporte en la zona de los $3,600 y se quiere dirigir también a rellenar por completo la mecha del día del 10 de octubre con la mayor liquidación de la historia. En el caso de Ethereum, ver cierres semanales por debajo de la zona de los $3,300 o los $3,200 también sería una invalidación de la proyección alcista. De momento estamos en un soporte más importante que los anteriores y me mantengo firme con que vamos a ver un impulso desde estos niveles de aproximadamente un 60% en el que veamos la zona de los $5,000 o $6,000. Como he mencionado en otros videos, Ethereum está haciendo un patrón muy similar al que ha hecho Bitcoin en ciclos anteriores cuando intentó romper los máximos históricos en la zona de los $74,000. Como vemos, el patrón es muy similar y de repetirse nos indica una proyección hacia estos niveles de aquí. De momento, esas gráficas están completamente descorrelacionadas. Pero recordemos que el sentimiento del mercado de las criptomonedas cambia muy rápido. Pero de ver 3 o 4 velas fuertes hacia esos niveles cambiaría muy rápido el sentimiento y muchísima gente se pondría alcista. Parte de esta gran caída se debe, como he mencionado, a la gran subida que ha tenido el dólar en los últimos días, subiendo un 2%, que para este tipo de gráficas es muchísimo. Y la última vez que llegó a estos niveles tuvo una gran caída que originó subidas del 20% en el precio de Bitcoin. También, evidentemente, la dominancia de USDT en los últimos días subiendo un 8%, y esto para la gran cantidad de capital que hay en las stablecoins es muchísimo. Mi proyección es la misma. Si juntamos el gráfico de la dominancia de USDT más la USDC, vemos como rompió claramente con fuerza esta línea de tendencia que venía formando, por lo que podríamos borrar esta gráfica y más bien formar un nivel de resistencia en estos niveles de aquí. Igual creo que vamos a ver esa caída en la dominancia y se invalidaría en caso de llegar a la zona del 9%. Algo curioso es que la gráfica de Ethereum Bitcoin, a pesar de las grandes caídas que ha tenido el precio de Bitcoin en los últimos días o en las últimas horas, se mantiene con bastante fuerza, el día de hoy subiendo un 0.44%. Estos son indicios de que puede que las altcoins estén marcando suelos en el corto plazo con respecto a Bitcoin. Y mi tesis es que esta gráfica del par de Ethereum contra Bitcoin vaya a visitar niveles mayores en torno a la zona del 0.05%. Y si nos vamos a la gráfica de los totals, todos han caído. Si nos vamos a la gráfica del Others contra BTC, que son específicamente las altcoins fuera del top 10 comparadas contra Bitcoin, ha experimentado una subida a pesar de estas caídas. Y en una temporalidad semanal vemos cómo están en este soporte clave que se viene siguiendo desde el 2016, por lo que creo que estamos cerca de ver un impulso para las altcoins. Y muchos no pensarán igual que yo, y está válido, cada persona tiene que hacer su análisis, y no creo que las altcoins vayan a subir a niveles de los máximos del 2021, pero sí esperaría ver un rebote por lo menos hacia la mitad de este rango.
También en cuanto al oro podemos ver que a pesar de la gran incertidumbre que hay en los mercados, y no solo el de las criptomonedas, también el S&P 500 y el Nasdaq, porque a pesar de que está en máximos históricos hay un sentimiento de miedo extremo, más adelante lo vamos a ver, pero a pesar de esto el oro sigue siendo un patrón lateral bajista, y de continuar con esta tendencia podríamos ver cómo parte de este capital rota hacia el sector de las acciones y de las criptomonedas. Como mencionaba, la Fed hace 2 días tuvo que imprimir 29 billones de dólares de emergencia para satisfacer la demanda bancaria, y el día de ayer tuvo que imprimir casi 8 billones de dólares, por lo que hay que estar muy atentos a esta posible inyección de liquidez y que ese dinero rote al mercado financiero. En el mercado de las criptomonedas en general vemos como esta caída de Bitcoin ha propiciado a mayores caídas en el mercado general. En cuanto al índice de miedo y codicia, vemos como en el video de ayer mencionamos cómo era posible ver niveles menores, incluso acercarse a miedo extremo, y actualmente estamos en un nivel de 27. En otras gráficas sí estamos en niveles del 21 que nos marcan miedo extremo. Y normalmente, como he venido repitiendo, estos niveles de miedo extremo en las zonas en las que nadie quiere comprar suelen ser los mejores puntos de compra en este ciclo, como en estos niveles con todo el tema que pasó con los aranceles de Trump en la zona de los $80,000, y como en estos niveles de aquí antes de ver un impulso hacia la zona de los $100,000. En el índice de miedo y codicia, pero de la bolsa americana, estamos en niveles de miedo extremo, y esto sí me sorprende bastante, ya que si nos vamos a la gráfica de estos índices podemos ver como el S&P 500 desde sus máximos ha caído menos de un 2% y el Nasdaq desde sus máximos ha caído un 2,2%, por lo que me parece que parte de este miedo es injustificado y puede que sea solo para rellenar los gaps que hemos dejado en estos activos en los últimos días antes de ver una posible continuación al alza. En cuanto a los ETFs de Bitcoin, evidentemente hemos visto grandes salidas en los últimos días, y si nos vamos a los ETFs de Ethereum hemos visto cómo ha salido casi la misma cantidad que los de Bitcoin. Evidentemente Ethereum tiene una mucho menor capitalización de mercado, por lo que estas caídas se han propiciado más y han afectado más a Ethereum. Pero viéndolo desde una perspectiva más general, recordemos que estos ETFs tienen más de 61 billones de dólares, por lo que estas caídas se pueden recuperar con periodos de 2 o 3 días de fuertes compras. También recordemos que hay muchos catalizadores alcistas para los próximos días, como el fin del QT el 1 de diciembre, también la posible bajada de tipos de interés para el 10 de diciembre, que las posibilidades han subido desde un 55% hasta un 68%, y esto me parece lógico ya que la inflación sigue por debajo del 3%, y a pesar de que el desempleo sí ha subido en los últimos meses, todavía se mantiene en ese 4% como objetivo de la Fed. Y en caso de que suban las posibilidades de ver esta bajada de tipos de interés, probablemente el mercado lo descuente a finales de noviembre. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, hemos hablado que excluyendo el ciclo del 2013, estamos en ese rango de fechas en los que se suelen ver los máximos de ciclo. Cada vez el ciclo se tiende a alargar un poco más, por lo que podríamos ver los máximos para diciembre o enero, por lo que hay que tener paciencia en estos puntos. Recordemos también que noviembre es el mejor mes histórico para Bitcoin, y en caso de ver rendimientos no de un 40%, sino de un 20 o un 25%, llevaría el precio de Bitcoin hacia la zona de los $130,000 desde estos puntos tan bajos. Y octubre y noviembre suelen ser los dos mejores meses para Bitcoin. De momento ambos están siendo negativos, y cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones, pero como menciono, haber visto los máximos en la zona de los 126,000 para Bitcoin en un nivel de interés, como pueden ver aquí, del 21, con un sentimiento neutral, me parece más bien que ese movimiento fue por compras institucionales, y que en algún momento tienen que entrar ese periodo de FOMO en el que parte de esas reservas de Bitcoin y de las demás criptomonedas sean vendidas por parte de esas instituciones. En relación con esto tenemos a las empresas que acumulan la reserva estratégica de Ethereum. Desde abril no han hecho más que acumular, pasando desde las 500,000 unidades a las 6 millones de unidades, y sí, en los últimos 2 meses ha disminuido el ritmo de acumulación, pero al menos no están haciendo ventas. Si Ethereum experimenta una subida hacia la zona de los 6,000 o 7,000 dólares y estas empresas empiezan a realizar ventas, sí sería una señal de preocupación. Y recordemos que hay muchos intereses detrás de que por lo menos se dé una mini alt season. También en cuanto a la dominancia de Bitcoin, como he mencionado, creo que en algún momento tiene que caer hacia niveles en torno a la zona del 50%, y no menciono una caída del niveles del 40% como hemos visto en ciclos anteriores. Creo que estamos cerca de seguir testeando esta línea de tendencia hacia niveles tal vez incluso de rellenar la mitad de esta mecha en torno al 63%, pero creo que en algún momento para diciembre o enero vamos a ver esa caída fuerte. Esa es mi tesis principal, pero en caso de que sí haya empezado el bear market, es probable que la dominancia de Bitcoin siga subiendo, y en caso de ver esta subida se eliminaría toda la confianza en el sector de las altcoins, ya que si Bitcoin, tras de que es un activo que ofrece mejores rendimientos con un menor riesgo que las altcoins, no quedarían incentivos para invertir en cualquier otra criptomoneda que no sea Bitcoin, y todo el negocio que hay detrás de las instituciones y de los exchanges y de los market makers se vería arruinado para los próximos años, o al menos disminuiría muchísimo el interés en el sector. En cuanto al Alt Season Index, recordemos que tanto una temporalidad anual como mensual estamos en niveles
muy bajos. En el ciclo del 2021 se llegaron a superar la zona del 75 3 veces y en el ciclo del 2017 llegamos a estar en niveles de 100 sobre 100. Actualmente estamos en puntos muy bajos y esperaría un rebote, no hacia niveles del 75, pero sí por lo menos a niveles en torno a los que vimos en noviembre y diciembre del 2024, en el que se marque puntos de salida y puntos de venta para las altcoins. En cuanto al mapa de liquidez en el precio de Bitcoin, vemos como si filtramos a una temporalidad mensual, la mayoría, por no decir que casi toda, se encuentra en la zona de arriba. En caso de que Bitcoin llegue a la zona de los $123,000, que no es ni siquiera la zona de los máximos históricos, se liquidarían 17 billones de dólares. Hay muchísimas posiciones en short en estos momentos. Y en caso de que Bitcoin caiga hacia la zona de los $99,000, solo se liquidarían 1.6 billones de dólares. Se ve clarísimo el mapa de liquidez. Con las recientes caídas recogimos toda la que quedaba en esta zona de los $104,000 y los $103,000. En caso de iniciar un bear market desde estos puntos y no visitar de nuevo los 117,000, estas personas que se apalancaron en short tendrían excelentes ganancias y normalmente el mercado tiende a hacer lo que mayor dolor causaría. Por lo que en mi opinión es probable que en los próximos días subamos hacia niveles como primer objetivo en la zona de los $112,000 para eliminar parte de esta liquidez, y recordemos que por llegar a estos niveles hay un vacío de liquidez y un imbalance hasta la zona de los $123,000. Por llegar a estos niveles es muy probable que Bitcoin termine de liquidar esas posiciones por encima de los máximos históricos, o que las personas que están en estos niveles a ver la posible subida vayan disminuyendo sus posiciones, eliminando la presión bajista. Esta es mi tesis principal y por supuesto que cada quien tiene que hacer un análisis en base a lo que cree que es probable. Y como vemos, en los últimos minutos Bitcoin ha ido a recoger esta liquidez, por lo que sí podrían quedar caídas mayores, pero yo esperaría un rebote como primer lugar hacia este soporte clave. Y si a usted le interesa este sector y quiere conocer cuál es el mejor libro para aprender sobre Bitcoin, puede ir a este video de aquí donde explico las claves del patrón Bitcoin. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.